Bueno, muy buenas noches para todos. En esta ocasión vengo a hablarles sobre la epistemología de la didáctica de las lenguas secundarias extranjeras. El objeto de la epistemología de la didáctica de las lenguas extranjeras es reflexionar críticamente sobre el origen, las teorías, hipótesis, métodos, resultados, valores, naturaleza, fundamentos, los límites de conocimiento científico de la didáctica de las lenguas secundarias extranjeras. Primero que todo, vamos a hablar sobre fundamentos y métodos de la didáctica de las lenguas extranjeras. En cuanto a fundamentos, la didáctica de las lenguas extranjeras demuestra el carácter multidisciplinar e interdisciplinar, ya que su fundamentación teórica proviene de los siguientes pilares: de la lingüística, es decir, del lenguaje, de la psicología, es decir, de los sujetos involucrados, de la sociología, el grupo de humanos con quien se trabaja, tipo social, y la pedagogía, que es el mismo fenómeno educativo. Métodos. El enfoque cuantitativo que predominó hasta la década de los 60 a mediados de los 70. Es decir, esto es como histórico y ha evolucionado de acuerdo a la historia. Inicialmente fue el cuantitativo, pues porque no había otra forma de demostrar científicamente esta didáctica. Desde finales de los 70 hasta hoy, la didáctica de las lenguas extranjeras asumió el enfoque cualitativo, sin desconocer que también ha adoptado la investigación holística, es decir, la investigación mixta a continuación, vamos a ver el origen y naturaleza del conocimiento en la didáctica de las lenguas. Hasta la década de los 60, la lingüística y la psicología fueron los pilares fundamentales. Luego, las didácticas específicas comenzaron a producir conocimiento científico. En la década de los 50 y los 60 se destacan los estudios experimentales sobre efectividad de los métodos de enseñanza de las segundas lenguas. Se experimentaron y compararon métodos como el audiolingual y el cognitivo, que no garantizaron su efectividad. Se concluyó que la investigación debía centrarse en aspectos específicos de los procesos, aprendizaje de la lengua y estrategias específicas de enseñanza. Aprendizaje de la lengua, entendida como la lingüística aplicada, y estrategias de enseñanza de la metodología de la enseñanza de las lenguas. Esas serían entonces las estrategias específicas de enseñanza, las metodologías. En tercer lugar, teoría e hipótesis de la didáctica de las lenguas. La didáctica de las lenguas asume como proceso central la enseñanza, centrándose en los métodos y en el papel del profesor. Luego, la psicología humanística y las propuestas de organización colocaron al alumno en el centro del proceso de aprendizaje y enseñanza en la década de los 80. Se hace especial énfasis en el proceso de aprendizaje, como tiene que ser. Entonces ya en esta parte se centra en el proceso de aprendizaje y en el alumno, más que en el profesor y en el proceso de enseñanza. Richard 1998, con base en Saorik 1986, se refieren a tres grandes concepciones de enseñanza: la investigación y las ciencias, principios filosóficos y el arte. Ciencia, filosofía y arte sirven, según Richards, para clasificar a algunos métodos para la enseñanza de las lenguas. Métodos de enseñanza de las lenguas: audiolinguales, cognitivo y comunicativo. El enfoque audiolingüístico, cognitivo y comunicativo ha sido sustentado con la lingüística, la psicología y la sociolingüística respectivamente. Luego tenemos los preceptos pedagógicos.
Competencia gramatical, que incluye el conocimiento de los ítems lexicales y las reglas de morfología, síntesis, oración gramatical, semántica y fonológica. Competencia sociolingüística, el alcance en el cual las expresiones son producidas y entendidas apropiadamente en diferentes contextos sociolingüísticos, dependen de factores contextuales como el estatus, los propósitos y normas de interacción. Competencia discursiva es donde se llevan a cabo las demás competencias, y la competencia estratégica está hecha de estrategias comunicativas verbales y no verbales. Luego tenemos los conceptos. En cuanto a los conceptos, el lenguaje es una estructura bien organizada en la cual todos los componentes del lenguaje trabajan juntos de manera coherente. En esto, entonces tenemos que es cuando los fonemas forman las palabras forman las frases, las frases forman oraciones, las oraciones pues forman los escritos. Entonces es ya el lenguaje estructurado como tal. El lenguaje como discurso. Halliday en 1973 define el lenguaje como significado potencial, como la cantidad de significados disponibles para el oyente hablante en contextos sociales, no en términos de la mente, sino en términos de la cultura. Mientras para Chomsky la competencia es una estructura mental de pensamiento táctico, para Himes la competencia es el plus de la habilidad comunicativa para usar el lenguaje en situaciones concretas. Entonces, como que estas concepciones fueron evolucionando o han evolucionado de acuerdo a los diferentes lingüistas, porque ya Himes tiene una concepción como más interesante de esto, como más aplicada. El lenguaje como ideología, pues es el lenguaje que nosotros también conocemos hoy en día en nuestros medios, cómo es utilizado el lenguaje por los diferentes medios. Tenemos a Foucault 1970, extiende la noción de texto lingüístico. Un texto significa lo que significa no por sus rasgos lingüísticos, sino por su ideología y su forma única de controlar el poder. Para Bourdieu 1991, el lenguaje puede ser usado tanto como instrumento de comunicación como de control, coerción y potenciador de las relaciones hegemónicas, que era como lo que les decía ahorita. Entonces también el lenguaje puede ser utilizado para controlar, como lo que sucede en Colombia. Aprendizaje, factores y procesos. Entonces aquí tenemos las relaciones input, intake, output. Input acá está, puede definirse como el corpus oral o escrito del idioma de meta, al cual los estudiantes de la segunda lengua tienen acceso a través de varios recursos. Los estudiantes esperan obtener input a través de interlenguaje. Input se refiere al lenguaje que se desarrolla entre los aprendices con todos sus errores y aciertos lingüísticos. El input simplificado o la entrada simplificada, la gramática se refiere a la gramática, el léxico simplificado del lenguaje que los hablantes o recursos competentes usan para llevar a los aprendices a hacer uso del lenguaje, es decir, son los medios. Los medios puede ser el profesor, puede ser la cartilla, son los medios con los que el aprendiz accede a ese lenguaje. El input no simplificado es la lengua usada por los medios de comunicación o por nativos o personas que hablen muy bien el lenguaje. A eso es a lo que hace referencia la entrada no simplificada, lenguaje no simplificado.
Luego por acá está el intake, que el intake, de acuerdo con algunos lingüistas, es como la entrada que requieren los estudiantes para escuchar e interpretar los significados implícitos en maneras similares a las formas que lo hacen en la comunicación informal. Es donde viene la adquisición del lenguaje, el subconjunto de aportes lingüísticos que ayuda al individuo a adquirir el lenguaje. Entonces, como factores de intake están el individual, que se refiere a la edad, el afectivo, las actitudes y la motivación, el táctico, las estrategias de aprendizaje y de comunicación, conocimiento, pues el conocimiento del lenguaje y el conocimiento metalingüístico que se hace, la negociación, interacción e interpretación, medioambiental, pues que se refiere como tal al contexto social y educativo del estudiante. En procesos de intake tenemos la inferencia, la estructura y la reestructuración. La inferencia es el proceso de intake de inferencia que involucra una serie de suposiciones para derivar la hipótesis tentativa. La estructura se refiere a procesos complejos que gobiernan las representaciones mentales de la enseñanza de la lengua, y la reestructuración no denota ningún cambio en la estructura, ya que ya existe, sino que añade una nueva estructura. Esa sería la reestructuración. Esto en cuanto a intake. Y finalmente encontramos output, que en output ya es como la evidencia de lo que ya ha sido aprendido. Es la producción de enunciados que los estudiantes hacen. Aquí me quedó una redundancia, qué pena, que los estudiantes hacen de manera oral o escrita. Son los resultados de interacción entre los actores de los procesos de admisión. Es adquirir un nivel más alto de actividad cognitiva como tal. La función metalingüística del output se relaciona con la posibilidad de que los aprendices puedan pensar de manera consciente sobre el lenguaje y su sistema con el fin de producir expresiones que son lingüísticamente correctas o comunicativamente apropiadas. Muchas gracias.